Después de haber conocido las características básicas de la corriente alterna, es momento de conocer cómo trabaja el capacitor y el inductor. El capacitor es el segundo componente más utilizado en los circuitos eléctricos después del resistor. Sus aplicaciones son infinitas tanto en corriente directa como en alterna. Se puede usar como elemento filtrado de señales eléctricas, como fuente temporal de almacenamiento de energía, para el arranque de motores, etc. El inductor, después de la resistencia y del capacitor, es el elemento más utilizado en circuitos eléctricos. El inductor representa el componente esencial en el diseño de los motores, los transformadores, así como cualquier dispositivo que trabaje a base de un alambre conductor enrollado. El capacitor está formado con dos placas metálicas o conductoras, separadas por un material aislante llamado dieléctrico, y sus terminales van conectadas a cada una de las placas. El símbolo que se utiliza en los diagramas esquemáticos eléctricos para representarlo es un par de placas paralelas que no se tocan. El capacitor es capaz de almacenar energía a través de un campo eléctrico que generan las cargas almacenadas. Al conectar una fuente de voltaje a sus terminales, fluye una corriente eléctrica hacia el capacitor que lo llena de cargas eléctricas hasta que el voltaje en el capacitor es igual al de la fuente. Cuando el capacitor está cargado y se desconecta de la fuente de voltaje, la carga que se almacenó se mantiene guardada en forma de un campo eléctrico. Podemos hacer una analogía entre la forma que se carga un capacitor y el llenado de un vaso de agua. La corriente que entra al capacitor es como el chorro de agua que entra al vaso. El voltaje del capacitor es como el nivel de agua del vaso. La carga almacenada en el capacitor es como el agua contenida en el vaso. Y la capacidad del vaso es el valor del capacitor, llamada capacitancia, el cual se mide en farads o faradios. El farad es una unidad muy grande, por lo cual se manejan sus múltiplos, como por ejemplo, milifarad, 10 a la menos 3, microfarad, 10 a la menos 6, nanofarad, 10 a la menos 9, picofarad, 10 a la menos 12. Lo correcto para micro es μ, pero por problemas en los teclados se utiliza también la letra U. La carga Q que almacena un capacitor es el producto de la capacitancia C por el voltaje que existe entre sus terminales. Todo capacitor trae consigo, aparte de su valor de capacitancia en farad, el valor máximo del voltaje que puede soportar. Al sacar agua de un vaso, el nivel del agua disminuye. En un capacitor, sacar corriente equivale a sacar cargas eléctricas. El voltaje se va reduciendo y si llega a 0 volts, comenzará a cargarse en dirección contraria. Algunos capacitores no tienen polaridad, es decir, la fuente de voltaje se puede conectar en cualquier dirección. Aunque existe un tipo de capacitor llamado electrolítico que se caracteriza por tener mayor capacidad en menor tamaño, ese sí tiene polaridad, pero en su exterior se indica con claridad cuál es la terminal negativa. Su símbolo en los esquemas es diferente ya que resalta la terminal positiva para su correcta colocación. Un factor que influye en la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor es el área de sus placas metálicas. Para aumentar su capacidad, suelen enrollarse las placas para utilizar de manera más eficiente el espacio. Hablemos ahora del inductor. Este es un elemento que almacena energía a través de un campo magnético originado por la corriente que lo atraviesa. Consiste en el enrollamiento de un cable conductor aislado, también llamado bobina, donde el núcleo puede ser hueco o de algún material ferromagnético. El símbolo del inductor en los diagramas esquemáticos eléctricos es como un alambre enrollado. Oersted y Faraday descubrieron los efectos del electromagnetismo. Al pasar corriente por un conductor eléctrico, se genera un campo magnético a su alrededor, cuya intensidad depende de la magnitud de la corriente eléctrica y de la distancia al conductor. Al enrollar el conductor, el campo magnético de cada espira se va sumando y al colocar un núcleo ferromagnético, este se aumenta aún más. En el inductor, la energía se almacena en el campo magnético que se forma a su alrededor, debido a la corriente que circula en él. Al aumentar la corriente en el conductor, el campo magnético aumenta, así como la energía almacenada en el inductor. A diferencia de un capacitor, el inductor al desconectarse no queda cargado, ya que su corriente se hace cero y deja de existir el campo magnético
y su energía almacenada. Ahora ya conoces dos componentes más que puedes encontrar en los circuitos de corriente alterna, además de la resistencia. Estos son esenciales para el manejo de la electricidad.